Hola, buenos días. Bienvenidos a la capacitación del ventilador marca Médica D, modelo Smart Mercury. Equipo diseñado con tecnología de punta para dar soporte vital en terapia respiratoria a pacientes neonatales, pediátricos y adultos. Diseñado con una turbina que inhala el aire circundante para poder entregar la mezcla de gases hacia el paciente, por lo cual solo es necesario la conexión hacia toma mural o un tanque de oxígeno, lo que le permite, aunado a su diseño sencillo y ergonómico, funcionar como ventilador de traslado intrahospitalario. En la parte posterior del equipo se tienen las conexiones de la celilla galvánica de oxígeno, del filtro EPA para la entrada de aire y del cable de alimentación. Una vez que la celilla de oxígeno ya está ambientada de 1 a 2 horas posterior a que se abrió, se tiene la celilla y un tapón. Hay que colocarlos y una vez que están enroscados, se procede a su conexión al equipo. Se posiciona de manera horizontal y únicamente se hace una ligera presión asegurando un sello hermético. El filtro EPA para la entrada del aire se conecta con el lado más angosto hacia la toma del ventilador. Se posiciona de manera horizontal y se presiona. Conexión del sensor de flujo hacia el ventilador. El ventilador asimismo tiene identificadas dos conexiones, una color azul y una transparente. En la morfología del sensor se distingue una conexión angosta y una conexión ancha. En la conexión ancha se tienen dos líneas que indican que esa rama se conecta hacia el paciente. El sensor proximal adulto pediátrico trabaja para estas dos gamas de pacientes pediátricos desde 60 a 136 centímetros de talla y para adultos desde 120 a 250 centímetros. El sensor de flujo proximal neonatal en su morfología también distingue dos tipos de conexiones, una angosta y una ancha con la leyenda paciente. Este sensor trabaja con una gama de 20 a 80 centímetros de talla. Pantalla de LCD integrada al equipo con tecnología Touch, botón de encendido, LED indicador de conexión a corriente, LED indicador de trabajo con batería, teclado de membrana para diferentes opciones dentro de la ventilación y perilla selectora. Verificación del sistema, la cual se debe hacer previo a conectar el equipo a un paciente. Cumplir dos requisitos antes de iniciar la prueba es tener el equipo conectado a una toma de alta presión y tener liberada la Y del paciente. Prueba de fuga y compliance del circuito del paciente. Se ocluye la pieza en Y para el cálculo del valor de fugas y compliance de nuestro circuito. Pantalla de modo de espera. Selección de un nuevo paciente, neonatal, pediátrico o adulto. Trabajo con el paciente previo. Regreso a la última verificación del sistema. Puedo regresar a la prueba de fugas para observar su resultado. Y puedo iniciar la ventilación. Para un nuevo paciente, selecciono el tipo de paciente, me permite distinguir entre un paciente masculino y uno femenino, entre una ventilación no invasiva y una ventilación invasiva e ingresar la talla del paciente. Para pacientes neonatales, el rango de trabajo va de 20 a 80 centímetros, para pacientes pediátricos de 60 a 136 centímetros y para pacientes adultos de 120 a 250 centímetros de talla. Se ingresa el dato de la talla del paciente
y el equipo automáticamente hace un cálculo del peso corporal ideal. A su vez hace un cálculo de los parámetros de ventilación acorde a estos datos ingresados, los cuales pueden ser ajustados por el usuario seleccionando el valor que se quiera modificar. Se despliega una pantalla de opción de ajuste. Se puede hacer también con las flechas y se confirma el valor. Hay valores que están relacionados, por ejemplo, las presiones. Para un valor de PIP, primero me va a pedir que verifique y modifique los parámetros correspondientes, como son la presión límite, la presión de soporte. Equipo en modo espera nos permite ajustar los valores de ventilación de acuerdo al tipo de paciente que se va a elegir, entre modalidades controladas, asistocontroladas, sincronizadas, intermitentes, modalidad dual o nuevas modalidades de destete. Se puede ingresar nuevamente a la prueba de fugas para verificar el valor. Se tiene la fecha de la última verificación del sistema y acceso a un menú de calibración, un cero en los transductores, calibración del sensor de flujo. Esto es cuando se conecta un nuevo sensor de flujo para paciente adulto pediátrico o un sensor de flujo neonatal, y la calibración de la celdilla de oxígeno. Una vez que se ha seleccionado el tipo de paciente y se han hecho los ajustes necesarios en los parámetros ventilatorios, se inicia la ventilación. Doble confirmación de inicio de la ventilación. En la pantalla de monitoreo, en la parte superior, se tiene el tipo del modo ventilatorio con el que se está trabajando, tipo de paciente y tipo de ventilación, ya sea si es invasiva o no invasiva, icono para seleccionar alarmas, menú de despliegue de alarmas, donde se tiene el registro de alarmas, fecha, hora y alarma, alarmas priorizadas en nivel de importancia, LED indicador de alarmas, información de fecha y hora en el equipo, trabajo ya sea en corriente o con batería, y el manómetro digital de la toma mural. Menú para despliegue de bucles de ventilación mecánica, 3 bucles, flujo contra presión, flujo contra volumen y presión contra volumen, con opción, al seleccionar el bucle, de guardar el ciclo para una posterior evaluación. Menú de despliegue de monitoreo numérico de los parámetros seleccionados y menú de despliegue de gráficas. Se observa 3 colores predominantes en el equipo: rosa, azul y flujo, los cuales están interrelacionados también con colores en los parámetros a programar. Lo rosa está relacionado a la presión, lo azul al volumen, lo naranja al flujo, verde a fracción inspirada de oxígeno y blanco a otros valores de respiración, como lo es el tiempo inspiratorio, la frecuencia, pausa, etc. Así es bastante fácil identificar el parámetro que se está monitorizando aún estando lejos de la pantalla. Para la selección del FIO2 del paciente, se ajusta, se cancela o se confirma. Tenemos una opción, un menú de opciones que nos permite realizar diferentes maniobras en el equipo. El primer icono es un lavado de oxígeno al circuito. Al momento de seleccionarlo, se genera una hiperoxigenación durante 120 segundos o se puede terminar la misma. Aparece en pantalla la acción seleccionada. La siguiente opción es para conectar un nebulizador de manera sincrónica con el ventilador, el cual nosotros ingresamos el tiempo activo y seleccionamos el flujo que queremos que se sume al flujo ya entregado en la ventilación. Un menú de herramientas que nos permite realizar 3 maniobras a través de los iconos que se despliegan. La primera es una respiración manual, la segunda una pausa inspiratoria y la tercera una pausa expiratoria.
Maniobra de respiración manual, maniobra de pausa inspiratoria. Al sincronizarse con la inspiración del paciente, se hace una retención en la inspiración, lo cual nos permite apreciar mejor el valor de la presión plató, aumentar la oxigenación, entre otras cosas, así como cálculo de mecánica respiratoria. Maniobra de pausa expiratoria. De igual forma, al sincronizarse con el ciclo expiratorio del paciente, o si se aplica esta maniobra en un ciclo inspiratorio, al terminar el mismo, de manera automática ingresa la pausa expiratoria, lo cual permite, entre otras cosas, hacer un barrido de atrapamiento de CO2 que se tenga en el paciente al interrumpir el flujo inspiratorio. Icono de bloquear pantalla. Bloquea la pantalla para que no se realicen ajustes de manera accidental. Menú. Tendencias. Aparecen en forma gráfica. Al posicionarnos sobre la gráfica, tenemos desplegados todos los valores de monitoreo en el sistema. Seleccionamos el valor que queramos observar, cómo se ha ido comportando en un intervalo de tiempo. Tenemos un almacenamiento de 72 horas y se va reseteando. Cada 72 horas empieza nuevamente el conteo de estas tendencias. Tendencias en tabla, registro en fecha y hora. Podemos también seleccionar el intervalo que queramos estar observando, desde 1 segundo hasta 60 minutos. De igual forma en la tabla, registro de alarmas y registro de eventos. Todos y absolutamente cada uno de los valores que se ingresen, de las modificaciones que se realicen en el ventilador, se van a guardar en este registro de eventos. Menú de ajuste de alarmas, límites superiores e inferiores, y en la parte de medio se tiene el valor monitorizado, presiones, volumen minuto, volumen tidal. En la pestaña de límite 2, las frecuencias, la PIO2, el tiempo de apnea y volumen tidal exhalatorio espontáneo. Desplegándonos en el menú de modos ventilatorios, podemos seleccionar uno u otro tipo de modo ventilatorio de acorde a la evolución del paciente. Una vez seleccionado, recordemos que se palomea el modo ventilatorio en el que estamos trabajando, se tiene el despliegue en el menú superior de información. Si se ingresa a más, se tienen diferentes maniobras que podemos programar en el ventilador. Por ejemplo, una ventilación de respaldo de apnea, en donde se va a seleccionar el volumen tidal de apnea, la frecuencia y el tiempo inspiratorio. Un suspiro, intervalo de suspiro y la diferencia de presión inspiratoria en este suspiro. Compensación del tubo endotraqueal, esto es compensación de fugas. Se selecciona el diámetro del tubo, se ajusta el porcentaje de compensación que se requiera. Asimismo, también se puede seleccionar una compensación en la rama expiratoria y el flujo base que va a compensar esa fuga. Y compensación de complianza. En los modos que son sincronizados o espontáneos, el parámetro de trigger, su selección es de la siguiente forma. Cuando está en color azul es un trigger por flujo. Si nosotros nos desplegamos hacia el lado negativo de la gráfica, observamos que cambia a color
rosa, lo cual indica que es un trigger por presión. Si lo confirmamos, el icono cambia a color rosa y nos indica un trigger o disparo en milibar, indicador de un trigger por presión. Si se requiere tener un trigger por flujo, nos desplegamos hacia el lado positivo de la gráfica, confirmamos y cambia de color el icono. Cuando se tienen movimientos espontáneos del paciente, en la gráfica se pueden distinguir por los picos que aparecen en los diferentes valores. Cuando se selecciona un modo de ventilación no invasiva, observemos que únicamente quedan habilitados los modos que son controlados por presión, tanto mandatorios, asistocontrolados, sincronizados, como espontáneos. También en el menú de espera se puede ingresar a una terapia de flujo alto de oxígeno, la cual está indicada únicamente para pacientes con automatismo y que se realice con mascarilla de oxígeno, en donde los parámetros a programar va a ser el porcentaje de FiO2, la presión máxima y el flujo en esta terapia de oxígeno. Se tiene un cronómetro activo que mide el tiempo de la terapia. Asimismo, un registro en el menú de configuración podemos realizar ajustes como lo es el diseño de la pantalla, el ajuste de las unidades de medida, tanto de presión como de flujo. Para un ajuste de diseño normal, es el que se tiene actualmente. Otra opción es en letra grande. Se pueden observar únicamente valores de monitoreo numérico y los bucles. Otra opción es monitorización y cálculo de todos los parámetros de mecánica respiratoria. Las frecuencias espontáneas, complianza, resistencia, volumen minuto, inhalado, exhalado, total, espontáneo, mandatorio, presiones, plató, PIB, pico, media y una curva. Así también los bucles ventilatorios. Pantalla normal, pantalla en modo nocturno, que lo que hace es que disminuye el brillo de la pantalla para que no moleste al paciente. Ajuste de unidades de presión, selección del tipo de humidificador activo o cascada o filtro HME o ninguno. Ajuste de ondas, los colores de las ondas predeterminadas son presión en rosa, volumen en azul, flujo en naranja, CO2 y saturación. Estas dos son opciones de crecimiento que tiene el equipo. Se le agregan unos módulos y se tiene la opción de la medición de capnografía y saturación de oxígeno en el paciente, ajuste de fecha y hora y otros ajustes, como lo son el retardo de alarma, el nivel de alarma y el volumen de la misma. Así también el brillo de la pantalla y la calibración de la pantalla, o el reseteo a los ajustes de fábrica. Para poner el equipo en espera, se selecciona el icono de espera, hay una doble confirmación. El módulo de la válvula de exhalación es completamente removible para su limpieza y desinfección. Se tiene un cuerpo metálico y el diafragma. Una vez lavado y desinfectado, se coloca . En la pestaña de calibración se tienen
Tres opciones: calibración a cero de los transductores, la cual se realiza únicamente durante el mantenimiento. Calibración de los sensores de flujo, esto es cuando se cambia un sensor de flujo de un paciente adulto a un tipo de selección de paciente neonatal. Y la calibración de la celdilla de oxígeno, la cual se realiza únicamente cuando es una nueva celdilla o en el proceso de mantenimiento. Las instrucciones para la calibración del sensor de flujo aparecen en pantalla y son las siguientes. Desconecte la pieza en Y del paciente y libere a la atmósfera. Son dos pasos. El primero, se conecta el sensor de manera invertida. Una vez aprobado este paso, se conecta el sensor de manera normal y se le da inicio a la calibración. Si el primer paso no se aprueba, no es posible pasar al segundo paso de la calibración. Adaptador para la conexión del sensor de flujo, el cual se incluye dentro de la bolsa del sensor, y la conexión que va normalmente hacia el paciente se conecta a la Y para el primer paso de la calibración. Primer paso: una vez aprobado, invertimos la conexión del sensor retirando el adaptador para hacer el segundo paso de la calibración del sensor de flujo. Y le damos inicio al segundo paso. Cuando se cambia de categoría de paciente de adulto pediátrico a neonatal, se debe colocar el circuito correspondiente, asimismo el sensor de flujo de categoría neonatal, y realizar la calibración del mismo. Se accede a la pestaña de calibración, pestaña de flujo, y se siguen los mismos pasos. Conexión del sensor para el primer paso de calibración, lado que va hacia el paciente, se conecta al adaptador y se conecta a la Y. E iniciamos. Primer paso aprobado, invertimos la conexión del sensor, conexión inversa del sensor, calibración segundo paso, e iniciamos. Una vez aprobado, el equipo está listo para ingresar valores de paciente neonatal.